Argentina brilliant. He's actually good. It just happens to work with EA. That one we don't have to worry about. It doesn't work so well with other countries, but you know what? I think your numbers are working also. You've done a fantastic job in a very short period of time. It's an honor to have you here. That's really great. Thank you. Also, Speaker Mike Johnson, wherever you may be, thank you. It's very pleased to have you through. Thank you, Mike. It was beautiful. Buenos días, 8 de la mañana es la imagen que ven alrededor de cómo esta noche Donald Trump ha felicitado a Javier Milei en Mar-a-Lago, en la reunión donde también ha estado Elon Musk, a quien también ha felicitado, y en un mensaje que cierra ya una semana en la que va rodeándose del espíritu o del camino en el que quiere seguir Donald Trump. En esta última escena, como han visto, al lado de un Javier Milei que sonreía en unas imágenes compartidas por la oficina del presidente argentino. Desde esa imagen veía Javier Milei el reconocimiento del presidente argentino, que emulaba también ese famoso Make America Great Again con el Make Argentina Great Again. 8:01 de la mañana. Dice también que no ocurre en otros países lo que está ocurriendo en Argentina, porque precisamente ese movimiento socialista, ese movimiento socialcomunista es el que se ha tirado de Argentina para que entre un nuevo aire, la libertad, para intentar cambiarlo todo. Un Donald Trump que ha vuelto a hablar con la fotografía atrás de ese American First Movement, en el que, como les digo, también... aquí tienen a Milei, mírenle. Ahora escucharemos también y veremos también a Javier Milei, en el que también le decía a Elon Musk como pieza clave del futuro gobierno en cuanto a la reducción del gasto, esa fotografía alrededor de cómo es un máquina, decía, prácticamente, que era un figura alrededor de cómo era uno de los ejemplos que tenía que tener Estados Unidos. Es la fotografía principal de esta mañana, en un momento en el que Javier Milei también ha compartido esta imagen junto con Donald Trump. Viva la libertad, carajo, decía Javier Milei en un discurso pues alrededor de la ese movimiento anarcolibertario, alrededor de cómo anarcocapitalista, alrededor de cómo es clave ahora mismo esa llegada. Fíjense también el gesto de Donald Trump haciendo el famoso gesto de Javier Milei, en la que es ahora mismo la fotografía de las últimas horas, esa imagen de las últimas horas. No sé si podemos, esta es la otra que ha compartido Manuel Adorni, en el que aquí ya prácticamente está todo, ¿no? Está Elon Musk, está Javier Milei, está Donald Trump, en ese America First Movement, en el que Manuel Adorni también comparte la fotografía clave de la noche, en un momento, en un entorno en el que se ve de una manera clara de qué manera Donald Trump va rodeándose, va poniendo a su alrededor compañeros de viaje en este entorno. Reino Unido presentaba Producto Interior Bruto interanual 1%, veníamos de una previsión que esperaba del 1,1, crecer un poquito más. Veníamos de un 1% de crecimiento en el dato anterior, al final se ha quedado prácticamente, prácticamente no, se ha quedado igual. Reino Unido, Producto Interior Bruto, 1% de crecimiento frente a una previsión de crecer una décima más. Vamos a ver cómo lo coge un mercado que empieza a tener algo de dudas, sobre todo después de escuchar ayer a Jerome Powell a las 9 de la noche, lo vimos aquí en Negocios Televisión con Alma, alrededor de cómo iba también moviéndose el choque alrededor de lo que se nos viene encima, que es un choque Trump-Powell, Powell-Trump. Lo que tiene claro Powell, lo vimos anoche, es que no va a tener ninguna duda en mantenerse en el cargo. Escuchen a Powell. Lo que me gustaría recalcar es que sin duda alguna terminaré mi mandato hasta el final. Estoy muy centrado únicamente en hacer mi trabajo bien y en la gente, y este es nuestro trabajo y eso es en lo que me centro. Centrarse, pero una palabra, una frase sobre todo, fue la que más se destacó del discurso de Powell. Primero un discurso, ahora lo verán, y luego esa entrevista. En el discurso lo que más llamó la atención y marcó la jornada también ayer, y está marcando esta mañana con caídas de aproximadamente medio punto porcentual en Wall Street, tanto S&P 500 como Nasdaq 100, estaría alrededor de la velocidad en la bajada. Dice que tampoco hace falta tener demasiada prisa si la economía estadounidense está fuerte. Parece evidente. Lo que pasa es que hasta que no ha pasado el 5 de noviembre y ahora sabe ya
que Trump va a ser el presidente y no Kamala Harris, no ha querido tomar esta posición. La podía haber tomado hace mucho tiempo, hace 3 meses, 5 meses, pero ha preferido esperarse al 5 de noviembre, cuando ya ha pasado el 5 de noviembre, para decirle claro al mercado, igual no hace falta bajar tan rápido, igual no hace falta bajar tan rápido. Bueno, pero esto no lo decías en julio, tampoco lo dijiste en septiembre, donde veías una fotografía en la que había que bajar los tipos de interés sí o sí para continuar la senda en la que el empleo tuviera un factor fundamental. Ahora parece que el empleo ya no tiene un factor tan fundamental, ¿o qué? Escuchen a Powell. Sabemos que reducir las políticas de forma muy rápida puede provocar la inflación, pero al mismo tiempo, si lo reducimos demasiado tarde, podría debilitar indebidamente la actividad económica. El camino hacia llegar ahí no está asentado. Tendremos que ir haciendo ajustes para poder lograr nuestro rango objetivo de tipo de interés y podremos ir evaluando los datos que nos lleguen. La economía no nos envía ningún señal que tenemos que hacer algún cambio de los tipos de forma. 8 y 6 de la mañana, la clave fundamental es, bueno, pero entonces estamos yendo al movimiento de acabar con la inflación, ¿estamos ya cerca del 2% o no? ¿Estamos cerca del 2% o no? ¿Y qué está pasando con el mercado laboral? Después de escucharle decir todo esto a Jerome Powell ayer. Con lo que le insistía, aparte que le insistió también en la independencia, era el periodista que estaba intentando sonsacarle, oye, ¿qué va a pasar en el choque con Donald Trump? Pero la inflación, venga, inflación, ¿estamos llegando al objetivo o no estamos llegando al objetivo? Porque recuerden que ha repuntado la inflación. Entonces, ¿está repuntando puntualmente y estamos llegando al objetivo o no estamos llegando al objetivo y hay que mantener un poquito más alto de lo que el mercado esperaba? Escuchen a Powell. Está más cerca de nuestro objetivo del 2%, pero todavía no estamos ahí y estamos comprometidos para lograrlo. Con las condiciones del mercado laboral y la situación actual, esperamos que la inflación continúe reduciéndose. Debido al progreso de nuestro objetivo hacia la inflación y la condición del mercado laboral, hemos podido dar un paso más allá para poder reducir las políticas restrictivas. Estamos confiados que con una actuación adecuada y yendo recalibrando poco a poco podremos lograr nuestros objetivos y acercarnos a nuestro mandato del dual. Y solo un detalle más, alrededor del empleo, porque si el empleo se había convertido, sobre todo en septiembre, en el elemento fundamental a defender, ahora el empleo pierde peso alrededor de una inflación un poquito más obstinada de lo que pensaba la Reserva Federal. Esto contestaba Powell. El mercado laboral se mantiene en una condición sólida y se ha enfriado en relación a últimos años. Y ahora está en unos niveles más normalizados. El número de empleos al mes es un poco más elevado que el número de personas que buscan empleo. Los niveles de desempleo están por debajo de los niveles de la pre-pandemia. Los salarios siguen aumentando a un paso sostenible. El informe más reciente en cuanto a los empleos nos indica claramente que el desempleo ahora mismo es un poquito más elevado que hace un año, pero se mantiene históricamente bajo. El mercado laboral se ha enfriado hasta un punto que no hay ninguna presión significante de la inflación. Esta mejora significante entre la oferta y la demanda ha reducido la inflación significativamente durante los últimos 2 años, de un pico del 7%. Bueno, hay que prácticamente sacar escuadra y cartabón para intentar descifrar el discurso. Sí, pero no, no, parece gallego, Powell. No, sí, sí, no, 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 parece Lagarde. No, sí, parece gallego. ¿Qué es lo que están haciendo las empresas? Es decir, tú vas a bajar las condiciones de financiación sí o sí, sí o sí, o porque quieres o porque te obliga la economía, lo que tú quieras, pero las condiciones van a bajar y ya han bajado. ¿Qué dice Financial Times?
las empresas acuden al mercado de bonos de Estados Unidos mientras el rally de Trump reduce los costes de endeudamiento. Vamos, la traducción de todo lo que he escuchado en Powell lo tienen aquí. Financial Times, las empresas acuden al mercado de bonos en Estados Unidos mientras el rally de Trump reduce esos costes de endeudamiento. Los prestatarios actúan mientras el hierro está caliente para recaudar más de 50.000 millones de dólares esta semana, solo poniendo encima de la mesa deuda, bonos, para intentar financiar determinadas operaciones, determinado movimiento alrededor de lo que están buscando las compañías, en lo que están descifrando de lo que han escuchado de Powell, que es claramente que hay un movimiento para reducir los costes de endeudamiento porque el dinero va a ser más barato. No le den más vueltas. Sí, es que está todavía, no, va al choque con Trump. Lo que están viendo es que va al choque con Trump. Ahora, pues que vaya al choque, pensará Trump. Aquí, al final, la política fiscal, ya dijo Powell, bueno, habrá que verla, pero tal, no, la política fiscal va a ser la que es. Ya lo ha anunciado. Empresas bajando ese impuesto de sociedades, va a haber un movimiento claro para dejar más dinero en el bolsillo del ciudadano y a partir de ahí eso significaría que va a haber más inflación. El tema clave es que va a recortar el gasto público. Si hiciera todo eso Trump sin recortar el gasto público, se le marcha la inflación otra vez al 4,5%, pero sin ningún lugar a dudas, y al 5% también. Pero lo que va a hacer es meter a Elon Musk para meterle un recorte al gasto innecesario de la administración. Que parece que sea noticia que las administraciones no deberían gastar, no deberían tener gasto superfluo, deberían gastar en lo necesario. Y ahí discutamos que lo necesario debe incluir sanidad, debe de incluir educación, debe incluir, pero lo que sea estrictamente necesario. No, es que también hay que apoyar a aquella política de aquel país, del otro, de tal, como hemos visto en las últimas horas con la Generalitat Catalana, por ejemplo, y vamos a apoyar allí y al otro lado. Oiga, ¿usted dónde tiene, para qué tiene dinero? No, hay que apoyar, hay que ser solidario, sí. Pero fotografía clave alrededor de que el mercado dice que sí, que muy bien, pero que vas a hacer o vas a tener un movimiento de reducción de costes de endeudamiento. Seguro, eso no está en duda. Van a bajar los costes de endeudamiento, por lo que vamos a meter 50.000 millones de bonos de deuda para poder hacer crecer la economía. ¿Por qué? Porque el mercado me lo quiere dar. ¿Va a crear inflación o va a haber inflación desde el momento Trump y van a tener que volver a subir ese movimiento de endeudamiento? Ese coste del endeudamiento, pues ahora mismo todo parece indicar que Trump va a meterle tal recorte al gasto público, siendo el gasto público el elemento fundamental del gasto en una administración más tirada a la izquierda, ¿no?, demócrata, como he tenido con Biden en los últimos años, que todo parece indicar que quitando el gasto público, que era lo que estaba creando inflación, sobre todo, además de los servicios, ese movimiento de tener dinero en el bolsillo del ciudadano no va a generar tanta inflación como la inflación que ya estaba generando Biden, que ya están generando los gobiernos, que ya se está generando por el gasto público. En Europa, que también hablaba Schnabel ayer, Alemania, en Europa Schnabel lo que plantea es que estamos en un entorno macro que ha cambiado. El marco es diferente. La inflación, bueno, persistente, ya no es algo del pasado, pero bueno, tenemos un mínimo de inflación cronificada, dijo Schnabel. Esto significaría que el Banco Central Europeo está intentando jugar al mismo papel que Jerome Powell, porque si no, se le hace un gap, se le hace un agujero en el que Europa se va más al hoyo. Schnabel ayer estaba intentando sostener al euro con estas palabras. Escúchenla y piensen en el euro. Escúchenla. Since the pandemic, the macroeconomic environment has changed in three important ways. So first, the recent surge in inflation showed that large and persistent inflationary episodes are not confined to the past. In fact, within a few years, we may have moved from a regime of chronically low inflation to one where adverse supply-side shocks dominate, owing, for example, as mentioned just before, to the growing fragmentation of the global economy or climate change. Second, the level of the natural rate of interest, or R*, may have shifted up and certainly has become more uncertain.
third, there is increasing evidence, and that was also in the most recent WIO, that the slope of the Phillips curve is highly state-dependent and nonlinear, implying that conditions can change quickly if a large shock hits the economy. And these developments suggest that the macroeconomic environment has become more volatile. Se lo traduzco del español al español entendible porque está hablando una economista. Y cuesta entenderlo hasta para los economistas. Que quiere mantener al euro y que no quiere que haya un movimiento tan fuerte de bajada de tipos de interés. ¿Por qué? Porque hay un poquito de inflación allí soterrada, que no hay manera de quitarla, que viene un poquito por los sueldos, que viene un poquito por el momento post-COVID, que viene un poquito por el cambio de manera de actuar también de gasto del consumidor. Miren el efecto, euro-dólar 0,26% arriba, hombre, tampoco está para echar cohetes, pero 0,26% arriba, 1,0557, con un dólar que está fuerte en 106,63. Es el gran protagonista, el dólar, de esta semana. Ya que estamos aquí, repasemos mercados y empezamos a ver los datos macro. Tenemos la fotografía alrededor de lo que nos está sucediendo con SP500 y Nasdaq después de las caídas de ayer. Ayer 0,6%, hoy 0,44% ya en futuros. El SP500, Nasdaq también se dejó ayer un 0,66%, hoy medio punto porcentual de caída. Viene Asia con un comportamiento un poco mixto. Por un lado CSI 300 en la China continental con una caída del 1,70%, tenemos a Tokio con el Nikkei en una caída del 0,28% y tenemos el Hansen con una subida del 0,17%, subida del 0,28%, ya no sé ni he dicho subida o bajada, en el Nikkei 0,28%. Si ven también lo que está sucediendo alrededor del 2 y del 10 años, porque es lo otro que se tensiona alrededor de las palabras de Powell, tenemos caída del 2 años, es decir, diferenciales a corto plazo cayendo, 4,339, caída del 0,32, 10 años americano un poquito arriba, 0,14, 4,44. Y vemos también Bitcoin que recupera también terreno en este entorno, 0,91% arriba, volviendo a buscar los 90.000, 88.137. Con datos macro, por ejemplo, los de Reino Unido.